Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Vacúnate contra la influenza, no duele tanto como enfermar gravemente. Es el nombre de la campaña para el año 2024 y que tiene como meta inocular al 85% de la población objetivo del país. Esta vacuna es gratuita para grupos específicos, incluyendo personal de salud, personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas en cualquier etapa gestacional, niños desde los 6 meses hasta 5º año básico y otros grupos vulnerables. ¿Dónde vacunarse y por qué es tan importante inocularse? Escuchemos lo que dicen los especialistas. La importancia de vacunar para la influenza a los grupos de riesgo principalmente es básicamente disminuir las complicaciones que estos grupos especialmente tienen, ya pacientes con enfermedades crónicas, uso de medicamentos crónicos, pacientes inmunosuprimidos. Uno, para asegurar mejor calidad de vida durante el invierno de ellos, disminuir las consultas de urgencia y con ello la posibilidad de hospitalizarse y, por ende, en el fondo, la saturación de nuestro sistema de pacientes hospitalizados de camas, ¿ya? Es importante que este invierno, en el fondo, estos pacientes sean privilegiados frente a este tipo de vacunas y no solamente la influenza, sino que también estén inoculados frente a su dosis de COVID que corresponda. Es la única manera que tenemos para enfrentar, en el fondo, la complicación de estos enfermos y el colapso de las camas y del sistema finalmente. Y ojo con esto porque es una muy buena noticia. Chile nuevamente es pionero en materia de salud dentro de la región. Ya está en nuestro país el primer cargamento del fármaco contra el virus respiratorio sincicial para proteger a niños pequeños. ¿Cuándo comenzará a aplicarse y a quiénes? Mire. ¿Le preocupa? Mucho. De hecho, tengo mucho miedo de que mi guaguita ahora lo pueda tener. Tiene una hermana con edad de escolar, entonces es más... ¿Ahora no se ha enfermado nada? No, gracias a Dios. Bueno. Sí. Sus guaguas tienen 2, 3 y 4 meses. A punto de iniciar el otoño, ya están muy preocupadas de las enfermedades respiratorias, especialmente del virus sincicial. La buena noticia es que este año estarán más protegidas. Estamos muy contentos de que vayamos a estar tan preparados para este invierno y que contemos ya con el Nirsevimab para proteger a los niños contra la enfermedad grave por virus sincicial. Ya llegaron las primeras 5.000 dosis de este nuevo medicamento que se usa hace poco más de un año en el mundo. Chile es el primer país en Latinoamérica en aplicarlo como parte de la campaña de invierno para todos los niños de hasta 6 meses. Por eso estamos igual contentos porque al menos vamos a tener la seguridad de que no vamos a tener un cuadro más agravado. Buenísimo. De verdad que le quita a uno la preocupación de la cabeza con respecto a ese tema. Entonces, todo es lo que diga la pediatra, si la pediatra me lo recomienda. Ocupación de camas infantiles al tope por semanas en 2023. 10 niños menores de 6 meses murieron por enfermedades como el virus sincicial. Este medicamento inyectable ya fue usado en el hemisferio norte. Según la CDC de Estados Unidos, previene un 90% las hospitalizaciones. No es una vacuna, es decir, genera una protección que dura un número de meses. Esto es la transferencia directa de un anticuerpo. Entonces la persona no desarrolla su propio anticuerpo, sino que recibe un anticuerpo que funciona muy bien, evita que el virus infecte células humanas y lo más importante, que disminuye la probabilidad de enfermarse. Las guaguas recibirán el medicamento en las maternidades de hospitales y clínicas. Los niños nacidos desde el 1 de octubre de 2023 que ya estén en casa deberán ir a lugares de inmunización. Ya voy a esperar que la pediatra me diga que lo traigan ya a los vacunatorios. Difícil poder encontrar algo que nos proteja durante el periodo más difícil en realidad para los niños. Pero ahora lo va a tener. Sí, así que contentas por eso. Sí, igual se lo preguntaré a la pediatra cuando tenga la cita médica, así que ahí veo. La aplicación comenzará los próximos días. El Ministerio de Salud informará cuándo. También los lugares dispuestos para que lleve a su guagua de hasta 6 meses a inmunizarla contra el virus sincicial. Y en noviembre de 2023 se dio inicio a la campaña de vacunación anual contra el coronavirus, proceso enfocado solo para grupos de riesgo y que buscaba inocular 5,5 millones de personas. De este grupo, solo 462.000 se han inoculado. Autoridades y expertos advierten que hay un cansancio de la población. Ya en marzo estamos en campaña de vacunación contra la influenza, coronavirus y virus sincicial. El llamado, lógicamente, es a vacunarse. En caso contrario, ¿cuáles son los riesgos que corren
corremos al no hacerlo. Vamos a abordar este tema con Nadia Rufat Zafira, referente técnico del programa de inmunizaciones de Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. Qué largo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Tiene un largo cargo. Bienvenida a Vía Salud. Muchas gracias. Bueno, queremos primero entender qué nos pasa, por qué son tan bajas las cifras, es real esto de que estamos un poquito agotados con el coronavirus, nos tocó duro, ¿cierto? Estuvimos ahí con varias dosis bien seguidas y de alguna manera pareciera ser que eso, o a veces puede ser también que nos hemos confiado al haber tenido tantas vacunas. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, el cansancio de la población por la gran cantidad de dosis que ya tenemos administradas de vacuna COVID ha generado un desgaste y el bajar la percepción de riesgo de la población, que en realidad ya los casos graves de COVID han disminuido mucho, las hospitalizaciones y las muertes. Por lo tanto, justamente el llamado es que toda la población objetivo que tenga que vacunarse realice la vacunación para poder así prevenir una hospitalización o algún componente más grave. En eso quería profundizar. ¿Qué pasa si los grupos de riesgo, sobre todo, no se vacunan? ¿Se resisten a esta inoculación que les corresponde, digamos, por edad o por tener alguna enfermedad crónica? Como mencionaba recién, los grupos objetivos efectivamente son grupos que tienen más probabilidades de poder enfermar y caer con hospitalización grave. Por lo tanto, por eso es el llamado a que ellos en específico realicen esta revacunación, que es un refuerzo, para poder prevenir un COVID más grave o más prolongado. En esa misma línea podríamos enfrentarnos, en caso que estas cifras sigan bajas, que nos enfrentemos nuevamente a una situación tan compleja como la que vimos durante el COVID-19, porque claro, vimos al inicio sobre todo mucha gente hospitalizada gravemente, personas que estuvieron durante meses, semanas en la UCI, en la UTI, ¿cierto? Niños, adultos mayores. Vimos situaciones bien críticas y a nosotros también como programa nos tocó ver, reportear esto. ¿Podríamos vivir algo así en caso que exista todavía esta rebeldía, entre comillas, a no vacunarse? Mira, yo creo que no al nivel de cuando iniciamos pandemia, porque efectivamente en ese momento no teníamos vacuna, por lo tanto los casos diarios de casos positivos, de hospitalizaciones y de muertes eran muy altos, ¿ya? Sin embargo, durante la semana pasada, 2.700 casos fueron analizados de virus respiratorios, de ellos 1.162 fueron positivos y de esos el 51,7% corresponde a COVID. Por lo tanto, efectivamente es un número que va en aumento. Por lo tanto, por eso es el llamado a la vacunación. ¿Y cómo estamos en capacidad hospitalaria? Porque ese también fue un tema en los momentos más críticos, al menos del coronavirus, donde veíamos que los hospitales reconvertían camas, las clínicas también incluso, con una red público-privada allí. ¿Eso se mantiene? ¿Estamos preparados frente a una situación así? La reconversión de camas siempre es una estrategia que se utiliza cuando llegan estas situaciones más críticas, ¿ya? Efectivamente, como tú mencionabas, se hace una alianza entre la red pública y privada para poder dar abasto con el requerimiento que se necesita para la población. Por el momento las hospitalizaciones no han requerido esta reconversión de camas, pero si este porcentaje sigue aumentando, que fue lo que pasó en el invierno del año pasado, podríamos llegar a requerir gran cantidad de camas críticas para este invierno. Eso es súper importante porque ya tenemos la experiencia de alguna manera, ¿no? Volvamos a lo de la vacunación, a lo más práctico. ¿Cómo realizamos la inoculación contra la influenza y también contra el COVID? ¿Se pueden mezclar ambas vacunas? Porque siempre está esa duda, ¿no? Me vacunan para las dos al mismo tiempo, tengo que esperar. Sí, desde el año pasado se implementó la vacunación dupla, que efectivamente podíamos realizar la vacunación de COVID y de influenza simultáneamente. Por lo tanto, a todos los grupos que están definidos por el Ministerio, tanto de COVID para influenza, la idea es que puedan tener la vacunación simultáneamente.
Ya. Y si estoy enfermo o me siento con algunos síntomas, ¿yo puedo ir a vacunarme cuando me corresponda o debo ir primero a un médico que me revise y ahí tomar la decisión? La única contraindicación de la vacunación es tener fiebre, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy con un estado gripal y no tengo fiebre, puedo vacunarme sin ningún inconveniente. Ya, y en el caso de la influenza, los grupos que no son de riesgo también deberían vacunarse para evitar complicaciones en caso de un contagio. Digo, como primero obviamente la prioridad la tienen los grupos de riesgo, pero si se da también la opción de poder pagar por una vacuna o poder pedir una hora. Sí, de todas maneras, pero la vacunación gratuita y universal que tenemos en el país es solamente para los grupos objetivos definidos. Claro. ¿Pero recomienda que las personas igual se vacunen? ¿Quienes tienen la opción de conseguir la vacuna? Si pudieran realizarlo, claramente. Ya. Perfecto. Y ahora desde este año se implementará una protección a todos los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses, como lo veíamos en la nota, con lo del virus sincicial, que es un avance tremendo, ¿cierto?, para nuestro país. ¿Cuál es el llamado a los padres en ese sentido, a los padres y a las madres, de ir a llevar a su niño o niña a la vacunación? Sí, efectivamente. Este es un medicamento que viene a prevenir el VRS, el virus respiratorio sincicial, y el grupo objetivo a vacunar son todos los recién nacidos. Claro. Por lo tanto, se va a implementar en las maternidades de los hospitales y clínicas. ¿Ya? Y para todos los niños nacidos desde el 1 de octubre del 2023. Por lo tanto, a todos esos niños, el llamado es que puedan asistir a los vacunatorios para realizar la inmunización. Ya, perfecto. O sea, eso ya está, digamos, programado para que cada familia pueda acudir con su menor, ¿cierto? Así es. A partir del mes de abril se va a iniciar con esta campaña. Ya. Por lo tanto, es súper importante que para todos los papás de niños menores de 6 meses puedan asistir a los vacunatorios a realizar la inmunización. Sí, pues súper importante. Bien, pues dejamos hasta aquí entonces esta entrevista con todos estos datos que son muy importantes, ¿cierto?, para más o menos ir ordenándonos con el tema de las vacunas. Algunos los hemos dejado un poquito de lado y creo que ahí es súper bueno dar este mensaje finalmente para que las personas retomen su vacunación. Bien, pues Nadia Rufat Zafira, referente técnico entonces del programa de inmunizaciones de Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Así es. Bien, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti, hasta luego. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vida y Salud. Secretos de familia. Justicia para Sara. Nueva nocturna. Domingo a jueves. Después de Tierra Brava. Por el 13 y Prime Video. Super Prime Marzo. Mercado Libre y Portal Inmobiliario presenta Amor a Primera Visita. Como el de Paz, que vio esa terraza gigante para ella y sus amigas y de una sintió un flechazo. Vive un amor a primera visita. Entra en la app y encuentra tu próximo hogar. Mercado Libre, el nuevo hogar de Portal Inmobiliario. Luciano, ya voy, hijo, que tenemos que irnos. Un ratito más. No, nada que un ratito más. Ya, pues que estamos tarde. Flo, ya, pues, hija, hay que irse. Ay, espérame, si me falta poquito. Vamos ya, pues deja eso, vamos al auto. ¿A todo esto revisaste el aire de los neumáticos? No, no alcancé, pero no pasa nada. ¿Estás seguro? ¿Por qué no vamos? Sí. ¿No se nos queda nada? No, mi amor, estamos listos, vamos, ya. Vamos. Estar apurado no te hace llegar antes. La diferencia entre conducir a 113 km por hora y 130 km por hora es de solo 5 minutos. ¿Crees que vale la pena? Evita cualquier siniestro vial preparándote con anticipación para este fin de semana largo o cualquier viaje. ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Hey, I'm at gate 6 wearing a gray shirt. ฉันอยู่ที่ประตู6 สวมเสื้อสีเทา ได้ครับ เดี๋ยวผมไปรับไป2 นาที I'll pick you up in 2 minutes. Oferta única de lanzamiento. Compra hoy tu Galaxy S24 y lleva unos Buds FE de regalo. Son pocas unidades. La inteligencia artificial de Galaxy llegó. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta?
Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. Mercado Libre y Portal Inmobiliario presentan Amor a Primera Visita. Nico iba con cero fe hasta que le dijeron, ojo, la casa tiene sótano. Y Gamer más sótano vive un amor a primera visita. Entra en la app y encuentra tu próximo hogar. Mercado Libre, el nuevo hogar de Portal Inmobiliario. Seguimos haciendo vida y salud. Les quiero contar que un estudio inicial realizado con pacientes en Estados Unidos plantea que el ayuno intermitente a largo plazo aumentaría el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares. ¿En qué consiste y cuáles son los riesgos? En la siguiente nota se lo contamos. Alternar largos periodos sin comer con horarios de alimentación más restringidos. Así funciona el ayuno intermitente, método que se ha vuelto muy popular como una forma de bajar de peso. He hecho ayunos por 24 horas de tomar solo líquido, pero no sé si eso entra en el concepto del ayuno intermitente. Pero solo lo he escuchado. ¿Qué le parece? No sé si les resulta. En ocasiones lo he intentado, pero no lo he hecho porque no sé tampoco las consecuencias que pueda tener el ayuno intermitente. Alternativa de tratamiento para perder peso o alteraciones metabólicas. El problema, hay personas que lo hacen sin control, con amplia difusión en redes sociales. Un estudio inicial lo asocia a mayor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Esta investigación tiene que ver más que nada con un estudio que se realizó en 20.000 pacientes que se siguieron y en donde se midieron como causas de muerte. El estudio de investigadores chinos se basó en la encuesta de salud de 20.000 adultos de Estados Unidos de 2003 a 2018, comparado con datos de fallecidos en el mismo periodo. Los que ayunaron 16 horas al día tenían 91% más riesgo de muerte por causa cardiovascular. Yo creo que el tema de la supervisión es clave. De todas maneras. No todas las personas podemos hacer un ayuno intermitente. Existen personas que tienen problemas de salud. Las personas con enfermedades cardiovasculares diagnosticadas también mostraron mayor riesgo de muerte por infarto al corazón o cerebral. Habitualmente uno ve con cautela este tipo de resultados porque faltan variables. No se midieron otros factores como puede ser los riesgos que tiene la persona, no sé, de fumar, de alimentarse mal. La recomendación es recibir siempre supervisión médica, porque no cualquiera puede hacer ayuno intermitente, jamás un niño. Con algún profesional que sea capacitado en darte las pautas y recomendaciones para hacer el ayuno intermitente, el que se ajuste también más a tus características, por ejemplo, la patología que traes de base, si es que tienes alguna o no, porque también se puede hacer en personas que no tienen ninguna patología. Todos no tenemos el mismo organismo, el mismo sistema. Hay unos que les va a caer bien y otros les va a caer re mal. El primer estudio de más largo plazo sobre el ayuno intermitente que plantea posibles riesgos, de ahí la importancia de consultar. Bien, y damos inicio a nuestra sección de salud mental. Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Esta fecha se eligió por el natalicio de Vincent Van Gogh, quien fue diagnosticado póstumamente. Se estima que entre un 2 a un 3% de la población mundial lo padece, y en Chile serían aproximadamente 500.000 de personas. Asimismo, según la Organización Mundial de la Salud, es la 6ª causa de discapacidad en el mundo. Para hablar y, por supuesto, visibilizar esto, estamos junto al doctor Paulo Milipil, psiquiatra de la Clínica Dávila Vespucio. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Partamos de lo más básico. ¿Qué es el trastorno bipolar y cómo se diagnostica? El trastorno bipolar es una patología de salud mental que afecta al cerebro y que tiene que ver con cambios de estados anímicos, energéticos, y que el diagnóstico es de difícil resolución en el tiempo. Normalmente toma varios años llegar a poder diagnosticarlo. En promedio en Chile actualmente vamos entre 5 o 6 años, las mejores cortes, pero si uno busca a nivel mundial se puede llegar a demorar hasta 12 años en hacer el diagnóstico completo, ya que es una entidad que muestra partes y que normalmente las partes que vemos van a ser las partes más depresivas que las partes más anímicas, expansivas o con mucha más energía. Entonces, por lo general, el diagnóstico va a depender de hacer una buena entrevista con un paciente, pero a pesar de que uno pueda hacer una muy buena entrevista en una oportunidad, el paciente uno puede diagnosticarlo depresión, como una depresión unipolar, pero que a lo largo del tiempo vaya a tener características de una depresión bipolar. O sea, es una observación de alguna forma, o sea, ¿se da una observación a largo plazo?
Normalmente, si uno se guía por los criterios diagnósticos de la OMS y del DSM-5, vamos a encontrar que se clasifican en trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, el DSM-4-TR habla también de la ciclotimia, pero si uno ve como desde un punto de vista nosológico o ve una psiquiatría más comunitaria, vamos a ver de que existe un espectro bipolar, es decir, que hay pacientes que no cumplen todos los criterios, pero que si uno los sigue como corte, van a llegar a cumplirlo. Doctor, pero ¿hay síntomas, por ejemplo, a los que uno puede estar atento en caso de que esté frente a un trastorno bipolar? Sí, por supuesto, mira. ¿Como algo más práctico? Más práctico, así como para en la casa. Normalmente es un poco difícil de poder decir, mira, si tienes esto va a ser A, B. Ya. Por lo general, el 40% de los cuadros se presenta como depresiones, como síntomas depresivos. Las características principales es que aparezcan en jóvenes, 15 años, 20 años, síntomas que no tengan que ver o una causa real como reactiva hacia un evento, y que uno va a ir siguiéndolo como a lo largo del tiempo y que después van a tener manifestaciones. Como te digo, algo muy puntual, por ejemplo, que de acuerdo a un autor como Akiscal habla de una bipolaridad tipo 3, es que una persona que toma un antidepresivo provoca un switch o viraje, es decir, que si tomas un medicamento que va a mejorar el ánimo, pero que se va a demorar un cierto tiempo, más de 2 semanas en producir un cambio, el paciente se lo toma y te dicen, ¿sabes qué, doctor? Es como que me enchufaste a la corriente. Me enchufaste, tenías mucha energía y no tenía la necesidad de dormir. Eso es algo muy puntual que uno puede decir, ese paciente es del espectro bipolar, pero sin cumplir ni siquiera como los criterios directos de bipolaridad tipo 1 y tipo 2. Y es por lo mismo que ese 2 a 3% de la población, cuando habla la OMS, si uno lo divide por bipolaridad tipo 1 o tipo 2, vamos a ver de que son menos 3,04, un 0,6, y el otro, en la bipolaridad tipo 2, que tiene síntomas más leves, va a ser un poquito más, hasta 0,8. ¿Y dónde queda el resto hasta los 3 que habla de la OMS, que habla de los subtipos o de los tipos que uno puede pensar que van a ser trastorno afectivo bipolar tarde o temprano? ¿Y afecta más a hombres o a mujeres? No tiene una distribución como muy especial, muy particular. ¿Y cuáles son los desafíos, digamos, que tenemos en la medicina o que tienen en la medicina en relación a su diagnóstico y manejo oportuno? Porque, de acuerdo a lo que usted me ha relatado, me da la sensación que a veces es difícil tener un diagnóstico precoz o rápido, digamos, de que efectivamente sea un trastorno bipolar. Hay cosas, por ejemplo, la carga genética. Se ha visto de que hay por lo menos más de 10 genes que están vinculados, pero que no son diagnósticos de trastorno afectivo bipolar, pero que cuando se mezclan genes y hay un ambiente para que se provoque el efecto o la epigenética, como se demuestra, van a aparecer. Es decir, si uno tiene un padre bipolar, una madre bipolar, abuelos bipolares, van a tener un riesgo genético más alto. Lo mismo, por ejemplo, dentro de los tratamientos, hay tratamientos que son para mantener, para prevenir cuadros y otros para tratar. Y hay pacientes que uno le puede preguntar a su familia, ¿y tu tío a qué tratamiento respondía? ¿Respondía más al litio? ¿Respondía más a ácido valproico? Y uno ahí puede ir viendo como características genéticas que se van marcando dentro de la misma familia. ¿Y qué implica el tratamiento actualmente? Y también pienso de inmediato, que lo hemos hablado con respecto a otras enfermedades a cambio de salud, ¿qué pasa con la familia? ¿Cierto? Una vez que se diagnostica a una persona, ahí también hay un apoyo importante que me imagino que va en paralelo a un tratamiento médico. Por supuesto, el tratamiento de por sí es integral, es biopsicosocial, incorpora al equipo de psicología, a terapeutas ocupacionales y es necesario tener como el apoyo de la familia. Muchas veces los usuarios cuando están en estados hipomaníacos o maníacos, que son estados de exaltación del ánimo, que son estados eufóricos, donde muchas veces pueden tener sentimientos de grandeza, no van a querer salir de ahí, no van a querer como bajar de este estado como muy energético. Entonces, es la familia el primero que va a poder censar y decirte, ¿sabes qué? No estás durmiendo mucho, estás cambiando tu ritmo de vida, estás con mucha energía, y de por sí la familia va a ser la primera señal o de lo primero que uno va a siempre tener un buen fiato, y es súper necesario hacer la educación a la familia y a los grupos de apoyo en general. ¿Y cómo se maneja estos cambios tan drásticos digamos, de ánimo, cambios extremos de ánimo?
¿Qué recomienda usted para la familia cuando hay un diagnóstico? ¿Cómo abordarlo finalmente? Por lo general, como dije, la mayor parte de los pacientes van a partir con síntomas depresivos. Los síntomas depresivos, para que uno pueda clasificarlos, tienen que mantenerse durante más de 2 semanas de forma continua y cumplir una serie de criterios. Entonces, cuando un joven, un adolescente, presente síntomas compatibles con una baja de ánimo, una falta de energía, una anedonia y que una melancolía sin una causa real y que se mantenga por más de 2 semanas, sí o sí debería consultar con su médico de familia y que debería empezar como a seguirse y a empezar a ver como los patrones de estos episodios. Como buscar asistencia, pensar que el trastorno afectivo bipolar pertenece a una de las garantías explícitas en salud, es decir, tiene un tratamiento oportuno que por ley va a ser 20 días desde que se sospeche el diagnóstico con un psiquiatra, tanto en la red pública como privada. Entonces, la cosa está en que el apoyo de la familia, el observarlo, el entender la patología como multifactorial, que tiene una carga genética, pero no por eso sí o sí va a tener la patología, y entender de que la patología de por sí tiene mucho estigma, pero este estigma tiene que ver con una desinformación, porque una persona que tiene un trastorno afectivo bipolar puede tener una vida completa y absolutamente normal, una mujer puede gestar de forma normal, acompañada del equipo terapéutico y claro, suspendiendo algunos fármacos, viendo cuáles se van a dejar en caso que se tengan que dejar fármacos, pero de por sí es una enfermedad que es crónica, que es no transmisible de por sí y que desde un punto de vista real tiene un tratamiento y está garantizado por ley en nuestro país. Para las personas que viven solas, porque pensemos que también hay gente que no está con su familia, ahí como a qué poner ojo. Al ánimo. Al ánimo, como las rutinas. Si yo me levantaba, vivía solo, me levantaba todos los días y hacía deporte, después me iba a trabajar o iba a estudiar, cómo cambian nuestras propias rutinas, cómo empezamos a dejar de hacer cosas que nos gustaban, cómo dejamos de sociabilizar, cómo dejamos, porque estamos hablando de adolescentes o de personas ya 20añeras, donde, o estudiantes que se van de la casa, de cómo bajan sus rendimientos que antes eran mucho más óptimos y que ahora no hay una motivación, una gana, un deseo. Perfecto. Doctor Paulo Milipil, psiquiatra de la Clínica Dávila Vespucio, muchas gracias por estar con nosotros en Vida y Salud. Muchas gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Bien, nosotros terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud DT13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que esté muy bien.